Y bueno, el día de hoy le queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Abel Moreno Cárcamo. Él es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada en España. En 1996 se incorporó al Instituto de Química de la UNAM. Su trabajo de investigación está enfocado en la química de estado sólido, particularmente en cristaloquímica, cristalogénesis, biología, cristalografía de proteínas, biológica, cristalografía de proteínas y procesos de biomineralización en seres vivos. El doctor Moreno Cárcamo desempeñó también el cargo de coordinador general del posgrado en Ciencias Biomédicas de 2001 al 2003. Es miembro de la Sociedad Química de México, la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de Cristalografía, la American Chemical Society, la International Union of Crystallography, la International Organization for Biological Crystallization. También fue presidente de la Sociedad Mexicana de Cristalografía del 2018 al 2019 y actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Luz Sincrotrón. Y bueno, pues, doctor Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Le quiero ceder la palabra y bueno, cuando guste iniciar su presentación, bienvenido. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Espero que todos puedan ver que la pantalla está visible para todos. ¿Podrían confirmarme, Guillermo? A ver, ahí todavía no se ve su pantalla compartida. A ver, déjenme, perdón. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Sí, ahí está perfecto, doctor. Ok, nada más un favor. ¿Pueden decirme si ven cuando avanzó? ¿Sí avanzó? Sí, sí avanzó, doctor. Ok. Bueno, vamos a continuar. Muy buenas tardes. Yo finalmente agradezco a la Fundación INCIDE y a la maestra Marcela Castillo Figa, a Guillermo y a los que me invitaron, digamos, a dar esta charla. Esta charla en realidad había sido o es producto de una entrevista que había tenido en la radio y que parece que había cautivado el interés de algunos participantes. La he titulado de esta manera, digamos, Los cristales y sus misterios, la magia y la ciencia de los cristales de Nike. Y vamos a ver a qué se refiere en particular. Quisiera empezar con lo siguiente, digamos, cuando nosotros hablamos de la palabra cristal, esta palabra, digamos, deriva de un vocablo griego que es cristallus, y en realidad, aun cuando se refiere, digamos, a piedras transparentes, se refería particularmente a los cuarzos, es decir, a los cristales de roca, por las propiedades, digamos, de esta transparencia que tenían. Hay cosas bien interesantes, por ejemplo, que nosotros no tenemos y en sitios muy particulares del mundo se han dado cosas interesantes como las que les presento aquí. Este es un poema medieval, por ejemplo, de una región de España, que existe inclusive la Virgen del Cristal, ¿no? No tenemos en algún otro lado del mundo la Virgen del Cristal, pero para todos aquellos que, bueno, entiendan un poco de portugués y bueno, el portugués es primo hermano de nosotros, este poema medieval dice así, por ejemplo, a Virgen do Cristal, rapazas de Vilanova, ven vos podedes gavar, que no hay virgen no mundo como a Virgen do Cristal, cantao o povo. Esto en lengua gallega, digamos, que está muy próxima al portugués. En realidad lo que diría la traducción es a la Virgen de Cristal, jovencitas o, digamos, chicas de Vilanova o de la Villanueva, pueden ustedes pregonar que no hay virgen en el mundo como la Virgen del Cristal. Es un canto del pueblo. Este poema es de un autor, Manuel Curros Enríquez, y particularmente es muy bello. La iglesia de la Virgen del Cristal está en la región de Villanova de los Infantes, en Orense, en la comunidad autónoma de Galicia, en España, ¿no? ¿Y por qué particularmente los cristales nos llaman la atención? Miren, vamos a ver, por ejemplo, este tipo de cuarzos, digamos, lo que la palabra cristal lo significa, ¿no? Es decir, que son los cristales que por su transparencia nos llaman la atención. Si vemos nosotros estas dos imágenes que están aquí, digamos, de cuarzos, digamos que el cuarzo puede cristalizar en un grupo hexagonal o trigonal, podemos realmente ver que los cristales, independientemente de la figura, por ejemplo, esta, que muestra, digamos, quizás una opacidad en la imagen, o esta imagen que en realidad decimos, ¿qué es lo que nos atrae de ella?
el color naranja o realmente la iluminación que tiene este cuarzo que nos muestra sus impurezas y sus detalles íntimos, digamos, o nos muestra la iluminación, esos ángulos tan perfectos que nos llaman la atención porque son característicos de estos grupos espaciales que caracterizan al cuarzo. Bueno, en cualquiera de los casos yo podría preguntarles, y siempre lo he hecho, digamos, en algunas charlas relacionadas con cristales, ¿cuál de estas dos imágenes impacta más sus sentidos? Nadie, absolutamente nadie, me ha dicho que son las manos de este personaje que está sosteniendo este cuarzo, o la mugre, o las impurezas que traen las uñas, ¿no? Sino más bien la atracción se va directamente hacia la hermosura de los cristales, ¿no? Podríamos en realidad irnos hacia la gemología y las personas que dedican a la joyería podrían sentirse halagados porque esta charla podría ser dedicada para ellos, ¿no? Por la belleza misma de las gemas. Pero bueno, por ejemplo, este peridoto, por ejemplo, que en realidad es un olivino, podrían ustedes verlo, el que está aquí a la derecha, digamos, no está tallado, es simplemente, digamos, también un silicato, pero podrían ustedes ver que en realidad, pues, no está tallado y no es tan extraordinaria su belleza. Llama la atención la formación de sus caras. Sin embargo, cuando nosotros lo convertimos ya en una gema porque tallamos sus caras, entonces empieza a tener un valor especial para nosotros, no solamente por los cortes que tiene, sino quizás por el paso de la luz hacia su estructura. Este cuarzo citrino, pues ya ni se diga, prácticamente para nosotros podría representar una belleza extraordinaria a nivel de una gema, ¿no? Los cristales, digamos que no tienen quizás esta transparencia, pero quizás nos muestran, digamos, estos detalles. Podríamos tener, por ejemplo, aquí esta pirita, que de alguna manera, digamos, esta imagen, que es muy hermosa, esta fotografía, digamos, es muy hermosa, no nos muestra solamente la simetría en la cual nos involucra este cristal cúbico de pirita o esta vanadinita, digamos que para nosotros en México tiene un simbolismo muy grande, porque, bueno, en realidad se debe, digamos, al descubrimiento del elemento químico del vanadio por Andrés Manuel del Río. Pero vean, por ejemplo, estas caras facetadas de esta vanadinita, pues nos llaman la atención, no solamente por su forma, sino que también quizás por su color rojo intenso, ¿no? O naranja, como ustedes quieran verlo, ¿no? En realidad, el color rojo, el nombre de este mineral, está dedicado a la diosa Vanadis, digamos, que en Escandinavia tenía que ver con el amor, con la atracción sexual, ¿no? Entonces, todos nosotros vemos estos cristales y muchos, en algunos casos, digamos, del mundo coloquial, del mundo popular, atribuyen, digamos, a estos cuarzos propiedades extraordinarias, propiedades que podían o tendrían que ver de alguna manera con alguna disipación de una dolencia, de un mal o de cualquier cosa, digamos, que nosotros podríamos catalogar como mala suerte, ¿no? En términos coloquiales. La cuestión es que cada vez que yo he dado charlas y me preguntan sobre los cristales, me indican, por ejemplo, o la pregunta más clara que me hacen siempre es, ¿por qué usted se dedica a los cristales? Y me podría decir si esto realmente es cierto o no, que los cuarzos en realidad son mágicos y me podrían quitar, digamos, este tipo de pesares. La respuesta que le digo es que yo soy un científico y no creo en esa parte esotérica, pero lo que sí les puedo explicar con mucho detalle es que este cuarzo, debido, digamos, a que tiene estas propiedades de simetría, digamos, la P representa, digamos, la red de Bravais, digamos, cómo están distribuidos los átomos en ciertos puntos geométricos, y luego las propiedades de simetría que tiene. Bueno, pues este cuarzo, dentro del grupo espacial en el cual le cae dentro de un grupo piezoeléctrico. Quiere decir que va a presentar su estructura propiedades piezoeléctricas. ¿Qué significa? Que cuando yo aplico una presión, el cuarzo en realidad lo que hace es que da una señal eléctrica. Si yo le aplico una carga eléctrica, este va a tener una expansión o compresión dependiendo de la carga que yo le haya puesto. En este sentido, pues quizás tendría algo que ver con la creencia que tiene la gente. ¿Por qué? Porque si de alguna manera, digamos, la gente está sobrecargada, digamos, por una energía, digamos, en su cuerpo, pues esta energía va a ser absorbida por este cristal piezoeléctrico y entonces simplemente la va a disipar expandiéndose o comprimiéndose. En este caso, pues explico perfectamente que, pues, si no les quita ese problema, al menos les ayuda un poco, ¿no? Les disipa esa carga negativa que pudieran tener, ¿no? Y bueno, también, digamos, hay cosas que no son los cristales, pero también
cosas como, por ejemplo, esta cosa de la búsqueda de los tréboles de 4 hojas no tiene nada que ver con aspectos políticos, sino que simplemente, digamos, también nuestra búsqueda de propiedades extraordinarias de objetos nos llama muchísimo la atención. Pero ¿por qué particularmente los cristales? Desde épocas inmemoriales, digamos, desde la edad temprana del hombre, los cristales siempre han llamado su atención. Es decir, cada vez que un individuo, digamos, de los inicios del hombre encontraba un cristal, este le llamaba absolutamente su atención. Y vean que, por ejemplo, hay sólidos platónicos que se conocen desde 20.000 años antes de nuestra era y han sido fueron descubiertos en Escocia. Y vean que ya tienen, por ejemplo, formas cristalinas características, tienen, digamos, ejes de orden 4, ejes de orden 3, ejes de orden 5, etcétera, ¿no? Incluso en los sólidos platónicos, pues la forma, digamos, que tenían estas figuras geométricas estaban atribuidas, por ejemplo, a propiedades como el cubo estaba relacionado con la tierra, los tetraedros al fuego, los icosaedros al agua, el dodecaedro al universo, el octaedro al aire, etcétera, ¿no? Sin embargo, digamos, cuando nosotros vemos ahora el mundo de los cristales de la realidad, pues podemos ver que esas propiedades de simetría, esas propiedades de las características físicas y químicas que nos permiten entenderlos para que crezcan, se ven reflejadas en cristales que pueden aparecer incluso en cuestiones orgánicas, como estos son cristales de proteína, y son cristales inorgánicos que pueden crecer a tamaños extraordinariamente grandes. Si bien los cristales de proteína estamos hablando de tamaños de micrómetros, de 100, 200 micrómetros, estamos aquí hablando cristales de alrededor de 1 metro cuadrado en el mundo inorgánico. Bueno, en el mundo orgánico, los cristales incluso de proteína, que son hechos de macromoléculas biológicas muy grandes, de peso molecular, pueden incluso crear cristales preciosos, aunque de tamaños mucho más pequeños comparados con el mundo inorgánico. Bueno, podríamos decir que un cristal podría ser una forma isotrópica perfecta. Y si decimos que un cristal fuera una forma isotrópica perfecta, pues entonces formaría una esfera perfecta, sería como una burbuja de jabón. Sin embargo, los cristales no son estas esferas perfectas, normalmente los vemos en caras facetadas como los que pueden ver aquí, porque los cristales son formas de mínima energía. Entonces, los cristales son formas tridimensionales anisotrópicas y la forma que tienen las caras no son otra cosa que las vicisitudes por las cuales han pasado. Las caras que crecen más rápido son las que van a desaparecer y las que crecieron más lentamente son las que vamos a poder observar nosotros en un cristal que termina de crecer en un tiempo y forma determinada, ¿no? Bueno, los cristales han impactado tanto a los científicos y a los seres humanos, también han impactado a los artistas. Este es digamos, un grabado de 1514 de Alberto Durero. Alberto Durero es en Alemania, como Leonardo da Vinci es a Italia. Bueno, este cuadro de Durero, digamos, que se llama Melancolía, que data de 1514, y muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué Durero eligió esta esfera y por qué eligió este cristal? Hasta el momento, digamos, en el que fue creado, nunca se sabía o no se supo durante muchos años, de 4 o 5 siglos, a qué se refería este cristal, cuál era este cristal o a qué se refería este cuadro, digamos, matemático, etcétera. Lo que sí se supo, digamos, alrededor de los años 90 del siglo pasado, hacia 1998 o cerca del año 2000, pues se supo que este cristal en realidad era una alunita yarosita, que esta es la composición, donde tiene iones de calcio, de potasio y sodio, perdón. La B puede ser aluminio, hierro o algún otro catión trivalente. Y bueno, se sabe que este cristal impactó, digamos, a Alberto Durero porque cerca de una región italiana donde se pintó este cuadro, donde se pintó el cuadro, no era Italia, digamos, había unas minas de alunita yarosita que hacían alusión a una región de Ditolfa. Entonces, este cristal en realidad también, desde el punto de vista inorgánico, impactó a Alberto Durero, y Alberto Durero también, pues era un poco curioso, ¿no? No solamente impactó, digamos, en el mundo del arte, sino también en el mundo de la matemática. Estos cuadros son muy característicos. Si ustedes ven, por ejemplo, suman en cualquier dirección, van a sumar 34. Alberto Durero estaba impresionado por la matemática y la física, y quizás los cristales abastecían esa curiosidad, digamos, de él, ¿no? Digamos, vayamos a otra cosa. Si nosotros caracterizamos, digamos, los dos mundos, los dos reinos
llamemos el reino de lo inorgánico y el reino de lo orgánico, vamos a ver que los cristales inorgánicos suelen seguir cierta normativa, es decir, todo aquel que se dedica a la cristalografía va a saber que todos los cristales de la naturaleza, tanto los inorgánicos como las proteínas, en un momento dado, van a cristalizar en 7 sistemas cristalinos, no hay más. Todos, algunos de ellos van a pertenecer a alguna de las 14 redes de Bravais. Todos van a pertenecer a algún grupo espacial de acuerdo a las propiedades de simetría que tengan o a las clases cristalinas. Grupo puntual y clase cristalina es lo mismo. O pueden pertenecer a cualquiera de los 230 grupos espaciales. En el caso de las proteínas particularmente, tenemos 65 grupos espaciales solamente porque no tenemos ahí la inversión y también tenemos solamente un tipo de aminoácido. Entonces, si nos vamos al mundo de la simetría del orgánico, vamos a ver que estos no cumplen exactamente estas reglas de tener 7 sistemas cristalinos, 14 redes de Bravais, etcétera, sino que llegan a una simetría no cristalográfica cuya resolución es muy complicada, es muy compleja. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, estos radiolarios y diatomeas. Su estructura está basada, digamos, en cuestiones de silicio, pero en realidad no presentan esos ángulos característicos que presentan los cristales del mundo inorgánico. Y van a ver, por ejemplo, estas especies, digamos, encontrarse conchas, por ejemplo, y todo, no presentan estas características. En realidad, si ustedes ven, hay algo característico en esto, todo es curvo. Sin embargo, debido a que en la naturaleza todo es curvo, esa es la respuesta de por qué los cristales han llamado su atención, nos han llamado la atención desde épocas inmemoriales. Es decir, nosotros hemos sido impactados siempre por esas formas de los cristales. Yo les llamo formas frías de los cristales, quizás, para decirles que simplemente estos cristales son cajas de cartón prácticamente y que pueden ver que emulan, digamos, algunos cristales como el cuarzo, algunos cristales que pueden ver aquí, digamos, un edificio, es el Banco de Banquilla en Madrid. Digamos, esta imagen que es una torre que se encuentra en la ciudad de Panamá, que parece, digamos, como un eje helicoidal. Es decir, toda esta influencia de la simetría en la parte de los cristales nos maravilla, digamos, este es un monumento templario, digamos, en una región de Europa, y nos puede maravillar, pero sin embargo, no podemos hacer nada, porque nosotros, todo lo que podamos hacer, en el caso de emular a la naturaleza siempre nos va a guiar hacia la curvatura, y como verán, todo en la naturaleza es curvatura, todo es curvatura. Vean, por ejemplo, estos árboles llaman la atención, están en Polonia, todos están orientados a la misma dirección y presentan una curvatura característica, ¿no? Este es un árbol característico, digamos, está en México, está en la colonia Coyoacán, y vean cómo el árbol, digamos, se entrecruza y forma curvas que en realidad en el mundo inorgánico no vamos a observar. Incluso en el mundo orgánico, en el mundo, digamos, de la curva, vamos a ver que podemos tener ángulos rectos aquí de 90 grados, como pueden ver en estas imágenes. Sin embargo, prevalece en muchos de los casos la curvatura. Vean, en el caso de ciertas escalas, la curvatura va a prevalecer. Entonces, tal parece que en el mundo de la vida, digamos, todo es basado en la curvatura, ¿no? Entonces, la charla de ahora va a hablar ahora sobre un cristal que no tiene que ver con la curvatura, que tiene que ver con los ángulos que nos llaman la atención, las cosas perfectas de su simetría, que es un cristal que es la selenita. Bueno, la selenita es el sulfato de calcio dihidratado que se le conoce coloquialmente como yeso. Y este cristal, este mineral, se le debe su nombre a Selene, que en la mitología griega era la diosa de la luna, y era la hija de los dioses Hiperión y Tea. Bueno, aquí es una imagen de la luna. ¿Por qué se llama Selenita? Porque Selene en realidad, digamos, al ser la diosa de la luna, emulaba, digamos, esta belleza del color de la luna, ¿no? Selene era la hermana de Helios, que es el sol, y de Eos, que era la diosa de la aurora, y que anunciaba la llegada, digamos, del sol abriendo las puertas del cielo cada día. Selene, según la mitología griega, era la encargada de trasladar a la luna por los cielos en su carroza tirada de 2 bellos caballos blancos, ¿no? Las historias son muy bellas, digamos, a través del origen de este nombre, ¿no? Pero si nos vamos ya al aspecto mucho más científico, la selenita, digamos que es el sulfato de calcio dihidratado, tiene su precursor en un mineral que se llama la anhidrita. Ahora vamos a hablar de ella, que simplemente es el sulfato del calcio sin las 2 moléculas de agua. Bueno, la selenita cristaliza en un grupo espacial monoclínico. Este es el grupo espacial. Para todos los que no son cristalógrafos, los que nos dedicamos a los cristales,
Un grupo espacial es el nombre y apellidos de los sólidos, así como yo me llamo Abel Moreno Cárcamo. Moreno es el apellido de mi padre y Cárcamo el apellido de mi madre, y yo me llamo Abel. En los cristales, el nombre y apellido se da a través de un grupo espacial. La P corresponde al tipo de red de Bravais que tiene, y la otra parte, la clase cristalina o grupo puntual, nos indica cuáles son los elementos de simetría característico que tiene. Y en función de estos elementos de simetría que tiene, yo voy a decir a qué tipo, digamos, de cristal me refiero. Digamos, los elementos de simetría que tiene me llevan a decir que es un cristal monoclínico, porque su celda unidad, es decir, la mínima unidad que está caracterizada por 3 lados y 3 ángulos, va a tener estas características. Este es el valor del parámetro A, este es el parámetro B, el parámetro C, los 3 son distintos. Tiene 4 unidades asimétricas, y además un ángulo característico para este monoclínico es el ángulo beta, que tiene un valor de 113.833 grados. La anhidrita, que es el precursor del sulfato de calcio dihidratado, cristaliza en un sistema ortorrómbico. Entonces, su grupo espacial, en este caso, va a ser P2/M, 2/M, 2/M o PMMM, que significa, por sus propiedades de simetría, que tiene 3 espejos, o va a tener 3 espejos un espejo perpendicular a un eje de orden 2. Entonces, los parámetros de la celda unidad de este cristal, digamos, ortorrómbico, va a ser que A y B son diferentes, igual a C, pero alfa, beta y gamma son 90 grados y Z es 4. Entonces, aquí lo que van a ver es que lo característico va a ser exactamente esta diferencia en ángulos. A la derecha ustedes van a ver estas imágenes, que el cristal, digamos, de anhidrita no es tan bello, en el sentido de que requeriría condiciones de crecimiento que vamos a entender al final de la charla para tener cristales preciosos como los de la anhidrita, que son los que los de la selenita, que le estoy mostrando en la parte de arriba, y vamos a entender entonces, camino, digamos, a este asunto, por qué. Bueno, en el mundo existen varios sitios donde se han encontrado cavernas o cuevas que tienen cristales preciosos. Y se han encontrado estos cristales de selenita en sitios muy curiosos. Por ejemplo, en la parte, digamos, de Cuenca, en Castilla-La Mancha, en España, en esta región, que es donde está señalándose la flecha, existió una región que se llamaba Segóbriga, ¿sí? Digamos, esa provincia romana fue muy famosa porque se caracterizó por tener, simplemente unas minas que se llamaban minas de lápiz specularis, en las cuales se extraía la selenita. La selenita en el Imperio Romano se usaba para producir las ventanas de las familias aristócratas en esa región de Roma. Entonces la selenita se extraía y se cortaba con ciertos tamaños que ya venían calibrados a las ventanas romanas, como pueden ver aquí, digamos, en esta imagen, durante el día y la noche. La noche es que porque la luz de la luna también simulaba, digamos, este color de selene, ¿no? Bueno, esta Segóbriga tuvo, digamos, un esplendor. La historiografía de este sitio nos dice que logró un gran esplendor mucho tiempo, digamos, desde el siglo I hasta el siglo antes de Cristo y hasta el siglo VII después de Cristo, gracias a que existieron esta extracción de selenita. Cuando el Imperio Romano a una provincia le llamaba municipio, entonces le permitía ahora ya subir de estatus, y entonces le podía construir un coliseo, un anfiteatro, etcétera, y lo hacía ya, digamos, una ciudad importante. Entonces, Segóbriga, el nombre viene, digamos, de triunfo, y briga, digamos, de ciudad. Quiere decir que la ciudad del triunfo, esta ciudad, el nombre viene, digamos, de un origen celtibérico. Y entonces esta ciudad logró de un esplendor durante muchos siglos, hasta que los romanos mismos lograron la tecnología del vidrio, y entonces esta ciudad simplemente fue abandonada porque ya no representó ningún beneficio económico para el gran imperio romano. Existe otra cueva en el sur de España, en el Mediterráneo, en la región de Andalucía, exactamente en Almería, que se llama, digamos, la geoda de Pulpí. Y en esta geoda de Pulpí, exactamente es una geoda enorme, se han producido estos cristales de selenita tan enormes, como ustedes pueden ver, es el tamaño de una chica que mide alrededor de unos 70 metros de estatura. Ustedes podrán imaginar la belleza de estos cristales. Esta geoda, perdón, está abierta al público desde hace 3 años y es un patrimonio cultural de la Unión Europea.
se puede visitar, es una cosa preciosa que yo les recomiendo que algún día en su vida, si pueden visitarla, podrían entender por qué al final de la charla les recomiendo que vayan hacia allá. Otra mina importante es la mina que se encuentra en Chile, digamos, es la mina del Teniente, que es la compañía que se llama Codelco, la compañía del cobre. Y entonces, esta mina tiene cristales tan enormes como pueden ver ustedes aquí, y tan preciosos que nosotros podíamos de alguna manera, digamos, ver con luz qué belleza tan extraordinaria presentan estos cristales. Entonces, este es otro de los sitios donde ustedes pueden visitar esa mina. También les permitiría visitar este sitio que se llama Tehuel. Es una ciudad también que se encuentra en esa región de Chile. Y bueno, es una ciudad, un patrimonio cultural de la humanidad, donde bueno, ahí realmente vivían todos los mineros, digamos, que explotaban esta mina, y hubo una explosión y ha sido una ciudad abandonada, pero ahora se conserva como patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, y la mina más extraordinaria que se ha descubierto, digamos, la cueva más extraordinaria de cristales de selenita que se ha encontrado en el mundo, está en México, precisamente, en el norte de México, en Chihuahua, en Naica, precisamente. Naica deriva digamos, de una lengua tarahumara que significa la montaña que da sombra al pueblo. Y bueno, en esta cueva vamos a encontrar dos tipos de cueva. La cueva de las espadas, que ustedes van a ver a menos 120 metros bajo la tierra, y van a tener aquí a la derecha las espadas, el tamaño de los cristales. Estos cristales en realidad han sido exfoliados, están deshidratados porque el uso, digamos, excesivo, digamos, de acceso por la gente al verlos, ha hecho que estos cristales se deshidraten y entonces simplemente se vayan convirtiendo, digamos, a una anhidrita prácticamente, se vayan impurificando. ¿Y qué es lo que va pasando? Cuando nosotros, digamos, tenemos una cueva a menos 290 metros, en el año 2, un poquito antes del año 2000, la compañía Peñoles estaba haciendo una excavación y curiosamente los obreros llegaron a descubrir que había una burbuja enorme que tenía cristales como los que ustedes pueden en esta parte central. Por fortuna de nosotros y para inteligencia y aprecio de mi parte por esos obreros, esos mineros que no destruyeron la burbuja por cumplir por un trabajo, llamaron a los ingenieros de la mina, a los geólogos, y les dijeron que habían descubierto algo que era inusual. Afortunadamente, el ingeniero Villasuso, que fue uno de los encargados en ese momento de este descubrimiento, tuvo a bien con los ingenieros, digamos, de la mina, tratar de preservar este espacio y la mina pues prácticamente se conservó para investigaciones científicas. Y entonces en esta imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, la belleza de estos cristales, el tamaño. Vean, este es el tamaño de una persona. Hay vigas de 11 metros prácticamente. Las vigas pesan alrededor de unas 25 toneladas. Y vean que hay cristales hasta del tamaño de 1 metro de ancho. Entonces, a este sitio, por cuestiones normales, comparado con lo de Pulpí o la mina del Teniente, se le ha llamado la Capilla Sistina del Crecimiento de Cristales. Entonces, sí merece la pena desde el punto de vista de la química, del estado sólido y de la físico-química, explicar por qué los cristales estos son tan grandes, por qué son cristales únicos y por qué son tan bellos. Vamos a ver por qué. Bueno, ahora permítame entonces ahora entrar un poco al campo de la físico-química del proceso. Los que no son expertos y son gente que no tenga conocimientos de la física y química, me voy a permitir explicarlo de la manera más sencilla. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, es decir, cuando ustedes tienen la formación de esta burbuja, en realidad lo que va pasando es que ustedes van a tener que la anhidrita que es el precursor, que es la curva azul, el precursor de la selenita, simplemente cristaliza arriba de 200 grados, pero cuando baja la temperatura, la anhidrita se empieza a disolver y entonces empieza a formarse la curva de solubilidad del yeso. Esta es la de la selenita. Entonces llega un punto en la que se entrecruzan y exactamente a una temperatura alrededor de 58 grados centígrados, es decir, hay una sobresaturación de iones calcio, sulfato, que esta burbuja, que fuera como un recipiente de crecimiento de cristales, no puede soportar y entonces tiene que hacer un cambio de fase y hacer que se produzcan estos cristales, es decir, se produzca un cambio de fase al estado sólido. Y entonces cristaliza la selenita o el sulfato de calcio dihidratado y entonces se empiezan a producir estos cristales. Ahora, la pregunta sería,
pero ¿por qué son pocos y por qué son tan grandes? Bueno, la respuesta viene en este hecho. Veamos, por ejemplo, cuál es la fuerza motriz de este proceso. Si nosotros estudiamos una curva de solubilidad de cualquier sustancia, este es para el caso de un sistema biológico, por ejemplo, vamos a tener una curva que se llama curva de solubilidad. Después de esta curva de solubilidad viene una región de metaestabilidad y después viene una región que se llama región de nucleación. Si nosotros queremos crecer cristales, entonces lo que quiere decir que yo debo pasar de una región de subsaturación a una región de nucleación, es decir, a alta sobresaturación, y de alguna manera cuando el sistema viaja al equilibrio, pasar por una región de baja sobresaturación, donde yo ingreso a la zona de metaestabilidad y crecen los cristales, ¿no? Si yo lo veo desde el punto de vista de la energética del sistema, desde el punto de vista de la termodinámica del proceso, yo voy a saber que, por ejemplo, cuando hay un núcleo crítico, es decir, un núcleo que está creciendo aquí en la región de metaestabilidad, están compitiendo dos tipos de energía, la energía superficial y la energía de volumen. ¿Qué significa? Imagínense pelotitas. Si yo las acomodo una cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, voy a formar polímeros lineales. Esto es un polímero estable superficial, es decir, aquí la energía de superficie está controlando el proceso. Si lo vemos en esta ecuación de abajo, la delta G es igual a un término negativo y un término positivo. El término positivo es el término volumétrico, mientras el término positivo es el superficial. Es decir, la energía de superficie está controlando el proceso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo en lugar de estas bolitas, en lugar de acoplarlas cabeza, cola, las acoplo en 3 dimensiones y empiezan a formar un núcleo crítico, de tal manera que este núcleo crítico empieza a enriquecer esta parte negativa de la ecuación y entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía de superficie alcanza este núcleo crítico y supera la energía superficial y una vez que lo supera, la energía de Gibbs se hace negativa y entonces se hace un núcleo espontáneo y empieza a crecer un cristal. Esto significa, digamos, el valor negativo de la delta G. Si lo vemos desde el punto de vista de cuál es la fuerza motriz del proceso para que estos cristales crezcan, todo está en función de la diferencia de potencial químico. Bueno, el potencial químico, la diferencia de potencial químico es el potencial químico de la solución con respecto a la diferencia del potencial químico de la solución con respecto al potencial químico del cristal. Si esta ecuación es, la diferencia del potencial químico es positiva, significaría que este término es mayor que este. Y entonces, ¿qué significa? Los potenciales químicos van del mayor al menor, entonces simplemente el sistema está sobresaturado y prevalecería simplemente mi cristal, se formaría el cristal y crecería. En el caso contrario, simplemente se disolvería. Entonces, la fuerza motriz del crecimiento de cristales es directamente proporcional a la temperatura, pero también está controlado directamente por la sobresaturación. En nuestro caso, son la sobresaturación de iones calcio y sulfato y las moléculas de agua, desde luego. Entonces, quiere decir que la fuerza motriz que hizo crecer estos cristales de selenita es directamente proporcional a una temperatura específica a la cual habrán crecido, pero también influyó la sobresaturación. Y la sobresaturación, que es beta, es la relación de la concentración que se tiene de los iones de calcio y de sulfato con respecto a la concentración de equilibrio. De tal manera que cuando llega una sobresaturación adecuada, entonces la fuerza motriz empieza a controlar el proceso. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Cuando ustedes ven que la anhidrita empieza a disolverse, se llega a una temperatura de 58 grados centígrados, de tal manera que nosotros tenemos una condición perfecta. ¿Para qué? Estamos a una baja sobresaturación, pero tenemos mucho suministro de iones calcio y sulfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos cristales empiezan a crecer a una temperatura específica y empiezan a crecer lentamente. ¿Qué pasa cuando yo tengo otra temperatura? Digamos, los cristales en la cueva de las espadas. En la cueva de las espadas los cristales no crecieron a 58 grados centígrados, sino crecieron más o menos alrededor de 40 grados centígrados. Quiere decir que nos alejamos, estamos ahora a una región de más alta saturación. Pero entonces logramos formar cristales, pero estos son más pequeños. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para determinar desde el punto de vista físico-químico esa temperatura de cristalización? Actualmente las personas que nos dedicamos al crecimiento de cristales desde el punto de vista físico-químico, sabemos que existen técnicas de inclusiones fluidas. Estas técnicas de inclusiones fluidas van a ser exactamente burbujas de gases que se quedan capturadas en cristales. Vamos a tener inclusiones fluidas de una sola fase o inclusiones fluidas de 2 fases, una fase sólida y una fase gaseosa. Bueno, actualmente se han desarrollado métodos que gracias
con cambios muy controlados de temperatura, podemos determinar cuál es la temperatura a la que crecieron estos cristales. Este es un cristal de selenita que fue extraído de la mina de Naica y tenía inclusiones fluidas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, vamos a ver. Si ustedes quieren calcular la temperatura de crecimiento de un cristal, entonces supongan que un cristal creció a 180 grados centígrados. Entonces, la inclusión fluida aparece a 180 grados como una monofase, es decir, no vamos a ver nada. Cuando la temperatura decrece, el gas llega a sobresaturarse y nuclea la burbuja, creando una inclusión bifásica. Entonces vamos a poder ver que el gas nuclea. Sin embargo, cuando en el laboratorio, cuando el cristal contiene esta inclusión fluida, es calentado nuevamente, la temperatura a la cual desaparece el gas es la temperatura a la cual creció el cristal. Y así se hace. Entonces, también podemos hacer determinación de cristales en los cuales nos vamos acercando a temperatura más ambiental y podemos ver que nosotros podemos producir con un láser de CO2 esas inclusiones fluidas, y entonces justamente cuando nosotros desaparece, digamos, la burbuja, podemos calcular la temperatura de crecimiento. Esto se hizo para los cristales de selenita y la temperatura que se determinó fue 58 grados centígrados. Entonces, como pueden ustedes ver, esto es interesantísimo porque nos permite explicar perfectamente por qué los cristales de la mina de Naica son grandes y son perfectos. Miren, los cristales de pulpí, de la mina de pulpí, crecieron alrededor de 20 grados centígrados. Por eso son así, pero crecieron lentamente. Entonces quiere decir que crecieron muchos, pero lentamente, por eso son bellos. Pero estos crecieron pocos, muchos y lentamente, pero a una temperatura de 58 grados centígrados. Quiere decir que esta temperatura es la temperatura de baja sobresaturación, la temperatura óptima de crecimiento de cristales, ¿sí? Bueno, vayamos un poco a entender este asunto. Vean, si yo veo que la temperatura es determinante. Doctor, perdón, silenció su audio sin querer, creo. ¿Desde cuándo? No tengo idea y no me lo avisaron. ¿Es ahora o desde...? Justo en cuanto empezaba a platicar sobre la gráfica en la que la temperatura definía el crecimiento de los cristales. ¿Me pueden decir cuál? Al inicio de la siguiente. ¿En esta? La que sigue. No. Ahí. Ok. Bueno, entonces les decía, se activó el mute automáticamente, pero bueno, los cristales de la mina de la geoda de Pulpí crecieron a 20 grados centígrados, mientras que los de Naica crecieron a 58 grados centígrados. Si nosotros entonces vemos, por ejemplo, que los cristales de la mina de Naica crecieron a 58 grados centígrados, los de las cuevas de las espadas alrededor de 40 y los de Pulpí a 20 grados, quiere decir que aquí deberíamos tener menos cristales, pero estos cristales, como crecieron a una velocidad muy baja, por eso son grandes también, pero son muchos. Mientras que los cristales de la mina de Naica crecieron a las condiciones óptimas, a una velocidad muy lenta, a una temperatura óptima, y son enormes porque son más pocos. Entonces, en este diagrama podemos ver exactamente, comparando Naica, los cristales crecieron muy cercano, digamos, a este punto donde se entrecruzan las dos curvas, donde se enriquece con anhidrita el sistema, la anhidrita se disuelve y le proporciona al sistema continuamente iones calcio y sulfato, y por eso crecen. Mientras que los de Pulpí, aunque crecen a una temperatura más baja, se pueden crecer cristales, pero no son tan hermosos y grandes como las vigas que nosotros vemos en esto. Comparado con los cristales de proteína, ya decíamos que son muy pequeñitos. En realidad, estos son cristales de proteína para mostrar los tamaños de 100 micrómetros. Esto ya voy a pasarme a la siguiente parte. Ahora veamos a nivel de la cinética del crecimiento de cristales. Si nosotros vemos, para estudiar la cinética del crecimiento de cristales, se emplea un microscopio confocal de contraste de fase, y lo que se pudo medir en estos cristales de Naica, que los cristales crecen alrededor de una velocidad de 50 micras por siglo. Esto es algo impresionante, porque quiere decir que, por ejemplo, crecen el espesor del tamaño de un cabello cada siglo. Y es la velocidad más pequeña que se ha determinado
en todos los estudios de crecimiento de cristales. Si nosotros hacemos el cálculo, todos estos cristales tan preciosos, las vigas de Naika, llevaron para crecer alrededor de 500,000 de años por el tamaño que tienen. Y son cristales que son tan impresionantes por su tamaño. Vean, son cristales que tienen 11 metros de largo, pesan 25 toneladas y tienen alrededor de 1 metro de espesor. Son cristales únicos. Quisiera concluir la charla para aprovechar que ustedes puedan tener tiempo para preguntas, haciendo las siguientes conclusiones. Por ejemplo, la mina de Naica, la mina que está en Chihuahua, México, la de Pulpí en Almería, España, la del Teniente en Seguel, Chile, la de Segóbriga en Cuenca, son los grandes tesoros del mundo mineral. Nosotros vemos que los cristales, particularmente la mina de Naica, se diferencian de estas otras cuevas y se les llama la capilla del Sistina del crecimiento de cristales o del mundo mineral porque particularmente son muy hermosos, son muy grandes. Entonces, desde mi punto de vista personal, y lo comparto también con el profesor García Ruiz, que es el que ha hecho muchas investigaciones de esto y gran parte de la investigación hecha, digamos, en las cuevas de Naica es gracias al profesor García Ruiz, que es un investigador de la Universidad de Granada y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Granada, España. Él está de acuerdo en que nosotros, y yo también lo comparto, que deberíamos de conservar todas estas cuevas como un museo natural donde se tenga la mayor exhibición del mundo mineral. Y todas y cada una de estas cuevas se tienen que preservar porque nos muestran el arte y la ciencia del mundo de la cristalografía. Ahora, ¿por qué le puse mágico a los cristales? Bueno, vamos a ver varias cosas y con eso termino la charla. La palabra mágico viene del griego mageikos, que significa relativo a lo natural. Si yo digo la magia de los cristales, entonces diría relativo a los cristales. Entonces sus componentes léxicos sería mago, que es relativo, digamos, y podríamos decir que entonces es el que hace algo relativo a los cristales, ¿no? Ahora, si yo digo que es magia, la etimología de magia, la magia en latín, digamos, que en griego es magia, indica todo aquello que aparenta ser sobrenatural. Entonces, en este último, digamos, se identifica también magique, que como es convergencia de técnica y mageia, entonces significaría que es el arte o la técnica de crear objetos sobrenaturales, que serían los cristales. En realidad no son sobrenaturales per se, porque vemos que hay una ciencia, una física, una química detrás de ellos. Pero lo bello del caso es que esta magia de los cristales, su aspecto sobrenatural, viene del pasado y por eso inicié la charla mostrándoles cómo nosotros los seres humanos hemos sido atraídos siempre por esos ángulos rectos, por esos ángulos o también diversos ángulos que muestran las caras de los cristales, porque nosotros nos vemos a sí mismo y estamos basados en curvatura. Somos curvas, todo nuestro organismo está basado en curvas y lo que anhelamos es esa belleza de la simetría que tienen los cristales. Y bueno, para que ustedes lo sepan, a mí me llaman desde hace mucho tiempo el mago o genio de los cristales. Y en algunos países que yo he estado, sobre todo en Inglaterra, me llamaban Doctor Crystal. Y esto es porque simplemente es el arte de los cristales y la ciencia de los cristales la he convertido en el trabajo y mi pasión de toda mi vida como científico. Si bien es cierto que aquí no hay nada de magia porque hay explicaciones científicas, físicas y químicas de entender cómo crecen los cristales, sí sigo maravillado por su belleza y a veces por la complejidad de obtener algunos cristales. No todos los elementos químicos, no todas las sustancias pueden ser llevadas al mundo de los cristales. Algunas no pueden ser resueltas simplemente por el estado sólido en el campo de la cristalografía, ya sea por los rayos X o por otras técnicas, la difracción de electrones o neutrones, pero también pueden ser resueltos por otras técnicas como la resonancia magnética nuclear, que se hacen soluciones, o bien otras técnicas actuales, digamos, ya de otros tipos, ¿no? Entonces, yo agradezco a todos ustedes la charla y bueno, yo quisiera dar agradecimiento a este libro que se llama El misterio de los gigantes cristales. Está editado por el profesor Juan Manuel García Ruiz de la Universidad de Granada, España. Una buena parte de esta charla también está basada en la película del mismo título de Javier Trueba,
Agradezco la autorización del uso de algunas imágenes y diapositivas proporcionadas por el profesor Juan Manuel García Ruiz, que son, digamos, parte de sus investigaciones originales. Agradezco también a la profesora María Ángeles Canals, de la Universidad de Barcelona, que también me proporcionó, digamos, alguna información sobre las inclusiones fluidas. Ella es una experta en inclusiones fluidas y ella determinó la temperatura a la cual crecieron estos bellos cristales de Naica, ¿no? Entonces, pues así les concluyo esta charla diciéndoles que los cristales han sido mi mundo y mi mundo científico y personal, y yo no sería nada sin ellos, ¿no? Entonces, con eso concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya llegado hacia ustedes y hayan entendido por qué los cristales de Naica son particularmente bellos, por qué son grandes, por qué son enormes, por qué la temperatura jugó un papel importante y por qué nosotros seguimos teniendo esa capilla Sistina de crecimiento de cristales en México. La mina está cerrada, no la pueden visitar, solamente se visita por visitas científicas, pertenece a la compañía Peñoles de México y la tienen resguardo gracias a que ellos han tenido la sensibilidad de protegerla, ¿no? Y bueno, concluyo con esto. Muchísimas gracias. Espero que tengan muchas preguntas y con todo gusto las contestaré. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues le voy a pedir a mi compañero Raúl si nos ayuda con la sesión de preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que en el momento que se hicieron se respondieron, ¿no? En la misma plática, pero de todos modos las voy a mencionar. Dice Carlos Morales, si la velocidad de crecimiento es lento, ¿cuántos años se estima que tienen los cristales? Ya lo había dicho, 500.000 de años, ¿no? Así es. Y también sobre la mina de Naica, si se puede visitar hoy en día o se encuentra cerrada, ya también lo acaba de mencionar, ¿no? Lo que dije es que, bueno, la mina se puede visitar solamente con permisos científicos, es a nivel de investigación. Es decir, está cerrada. Esto viene a través de una cuestión, una controversia que se tuvo con algún periodista que quizás se coló en el asunto y quiso reclamar, digamos, los derechos de Naica y que Peñoles, digamos, cediera esa belleza natural a México, al pueblo mexicano, lo cual no es del todo cierto ni correcto. ¿Por qué? Porque la mina simplemente es una explotación aprobada desde hace muchos años para esta compañía Peñoles y en realidad ellos lo que han tenido es la gentileza y la inteligencia de mantenerla, más allá de que es una mina que tiene cristales, una cueva que tiene cristales extraordinarios, pero realmente está en la explotación de ellos y todavía no se puede, digamos, quedar el gobierno mexicano con algo que aunque sea una cuestión bella, es mejor que se preserven esas condiciones. Y la compañía está, por lo que yo sé, en la mejor disposición de que ustedes lo visiten a través de un permiso especial. Yo la he visitado personalmente y me he quedado maravillado porque yo me dedico a la cristalografía de los cristales en mi mundo y haber visto al menos en mi vida esos cristales tan hermosos, pues bueno, nunca lo olvidaré, ¿no? Pero les invito a que vayan a España, a la geoda de Pulpí, y está abierta desde el punto de vista turístico y podrán visitarlo, además de la belleza de Andalucía en el sur de España, ¿no? Cerca del Mediterráneo. ¿Sí? A ver, si tiene alguna otra pregunta. Sí, Lucero Real nos da le da las gracias por la ponencia y nos pregunta que aunque sea de menor de tamaño de otros minerales, perdón, ¿existen cristales, aunque sea de menor tamaño de otros minerales en la mina de Naica, que se encuentren entre los cristales gigantes de selenita? Sí, hay de diversos tamaños. O sea, si ustedes pueden ver en las paredes, digamos, las paredes rojas que se veían, hay cristales que crecieron, digamos, que empezaron su crecimiento justamente, digamos, como centros de nucleación y han crecido, digamos, pero claro, la mina se vació. Recuerden que la mina estaba inundada de líquido, digamos, que en realidad es ácido sulfúrico que proporciona y que disuelve, digamos, ciertas arcillas y entonces se producen los iones calcio y sulfato. Y entonces estos iones, la mina está inundada, tiene una temperatura muy alta, cuando uno está en ella no puede permanecer más allá de 8 minutos porque la temperatura es muy alta y se deshidrata uno. Entonces, cuando la mina fue vaciada, entonces esos cristales que habían empezado a crecer, que están en las paredes, simplemente se detuvo su crecimiento y hay cristales más pequeños que pueden medir, no sé, 30 centímetros, medio metro, ¿no? Pero no son las vigas que mostré, porque esas llevaron muchísimos años en su crecimiento, ¿no? Y ya les decía, alrededor de 50 micras por siglo, 60 micras por siglo es el grosor de un tamaño cada siglo, es lo que crecieron esos cristales tan hermosos y grandes, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, doctor. Lourdes Pineda Ayala nos pregunta, ¿por qué se forman los cristales de sales biliares o de otras sales en la vesícula y en los riñones desde el punto de vista termodinámico? Ok, de esto no viene a colación la charla, pero entiendo que la pregunta viene porque entendió lo que expliqué de la formación de los cristales, es físico-química pura. En realidad es por eso mismo, porque nosotros lo que tenemos, digamos, en la vesícula biliar simplemente es exceso de sales, ¿no? Puede ser colesterol, pueden ser bilirrubinatos de calcio, en este caso son bilirrubinatos de calcio. ¿Y qué es lo que pasa? Son insolubles, entonces conforme se van digamos, ahí colectando gran cantidad de sustancias, se va llegando a una sobresaturación tan grande que la vesícula biliar no puede tener la capacidad de disolverlos y entonces lo que hace es que los cristaliza y se forman simplemente esos cálculos. La explicación termodinámica es simplemente una sobresaturación y seguramente si nosotros tuviéramos inclusiones fluidas y pudiéramos sacar esos cristalitos, digamos, dentro de los cálculos biliares, entonces podríamos determinar la temperatura de cristalización por las técnicas que yo les he dicho, ¿no? Por inclusiones fluidas y podemos ver que cristalizaron, no sé, a 36 grados, 38 grados, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Mayra Cuellar Cruz nos pregunta, ¿cuál es la temperatura máxima a la cual se podrían obtener cristales grandes como los de Naika? 58 grados centígrados, porque estamos en una región de sobresaturación muy bajita. Si bien ustedes la curva, podríamos llegar casi prácticamente un poquito antes de donde se entrecruzan las dos curvas de la anhidrita y de la selenita. Si estamos muy cerquitita de esas, quizás podríamos estar en una región de muy baja sobresaturación y sería la sobresaturación perfecta para que sean cristales muy transparentes. Pero no tardarían mucho más años, es decir, más años en crecer cristales tan bellos, ¿no? Entonces, 58 grados es, digamos, la temperatura óptima, por decir algo. Perfecto. Azucena Lee nos pregunta si es cierto que los cristales pueden curar ciertas enfermedades. Yo no soy esotérico, no vendo cristales ni me dedico a la venta de cristales ahí en los mercados de San Ángel, pero porque soy un científico de los cristales, pero ya les explicaba al principio de la charla, si ustedes quieren ver desde el punto de vista esotérico por qué los cuarzos son útiles, les decía que el cuarzo es un cristal piezoeléctrico, ¿no? Entonces, cada vez que yo aplico una corriente, se hace una expansión, digamos, expansión o compresión del cristal. Si yo aplico una presión, se da una señal eléctrica. Por ejemplo, los bloques de cuarzo, que nosotros tenemos los bloques de cuarzo, están basados en esta propiedad. ¿Por qué? Porque la manecilla del reloj se mueve, su precisión se mueve con respecto a esta propiedad piezoeléctrica. Es decir, cada vez que la pila del reloj le da una señal eléctrica, ¿qué es lo que hace? El cuarzo se expande y se contrae. Entonces, esto es lo que hace que el segundero siempre vaya a la misma velocidad, ¿no? Y por eso le llaman precisión de cuarzo, ¿no? Entonces, bueno, quizás, si lo ven desde el punto de vista científico, porque ustedes tienen energía negativa, quizás el cuarzo la captura, simplemente se expande o se contrae y les disipa simplemente eso. Eso es lo que puedo explicarles desde el punto de vista científico para que ustedes lo puedan aplicar en esas cuestiones esotéricas, ¿no? De si sirve o no un mineral de cuarzo, ¿no? Gracias, doctor. Rafael Casanova nos pregunta, ¿cómo se puede explicar en términos energéticos la formación de ángulos rectos en los cristales, ya que la forma esférica es la forma en que la naturaleza utiliza menos energía? Exactamente. Entonces, los cristales son de mínima energía, pero no son isotrópicos. ¿Sí? Hay, digamos, una anisotropía de crecimiento. Entonces, al existir esta anisotropía de crecimiento, lo que pasa es que los núcleos cristalinos no formarían desde un principio esferas perfectas. ¿Por qué? Porque el transporte de masa en 3 dimensiones no es por difusión, digamos, es por vía convectiva. Entonces, como tenemos vía convectiva en 3 direcciones, en X, Y y Z, los iones no llegan exactamente a la misma dirección. Entonces, por lo tanto, los cristales no van a ser esféricos, van a ser simplemente cristales con caras facetadas. Y entonces hay caras que van a crecer más rápido y otras más lentas. Las más lentas es las que vemos al final de crecimiento y las más rápidas son las que llegaron a desaparecer. Por eso no tenemos esferas, ¿no? Esa es la explicación. Muchas gracias, doctor. Mayra Cuellar nos pregunta si la presión también influye en la formación de cristales grandes o pequeños. Ok. Desde el punto de vista, digamos, físico-químico, no necesariamente, porque si ustedes ven la fuerza motriz del crecimiento de cristales, delta mu es igual a KT, K es la constante de Boltzmann, la temperatura por el logaritmo de beta.
Entonces, técnicamente hablando, aquí no aparece la presión. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de un diagrama de fase, sí la presión debería de tener cierta influencia, pero deberían de ser presiones muy altas y sin embargo aquí la presión es constante. Entonces, por eso es que la presión, aunque no la veamos, digamos que desde el punto de vista físico-químico es constante. Entonces, sí influye la presión, pero es constante en estas características. Si tuviéramos otra presión, es decir, que fuéramos hacia el fondo de la Tierra y encontráramos otra burbuja con estas características a otra presión, seguramente veríamos cristales con otras características y ahí podríamos demostrar que sí, efectivamente, la presión es determinante, pero desde el punto de vista, digamos, termodinámico y desde el punto de vista físico-químico, en la ecuación de potencial químico no aparece la presión, es la temperatura el factor más importante, ¿no? Porque la presión se hace constante. Ok, gracias, doctor. Demián Hernández nos dice, ¿la oloíta por qué es tan rara y sigue los mismos principios para su formación? Lo que pasa es que hay cristal, hay muchos minerales, el mundo mineral es hermoso, entonces todos los minerales que existen en la naturaleza crecen por principios básicos, digamos, de crecimiento de cristales, es decir, hay una temperatura de crecimiento óptima, hay una presión también, si es que en este caso, pero va a ser más, digamos, la influencia de la presión va a ser mínima, no va a ser tan determinante, va a haber condiciones de sobresaturación que van a determinar esto. Y recuerden que para crecer cristales grandes, no solamente es la temperatura y la sobresaturación, sino que ustedes deben tener en la sobresaturación entendido que se requiere un suministro continuo de iones. En el momento en que ya no existe suministro de iones porque se agotan, el sistema tiende al equilibrio y la delta G se hace cero. Entonces los cristales dejan de crecer. Aquí, particularmente en la cueva de los cristales de Naica, el suministro de iones era continuo durante muchos miles de años, o sea, más de medio millón de años. Entonces pueden ver que efectivamente hubo un suministro continuo de iones, calcio, sulfato y las moléculas de agua propias del sistema hicieron que crecieran estos cristales. Entonces muchos minerales crecen con estos mismos principios. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí tengo 3 preguntas que creo que están relacionadas con lo que acabo de mencionar. Las voy a juntar. Dice Rubí Pérez, ¿es posible fabricar cristales de selenita en un laboratorio? ¿Tendría las mismas características y ángulos beta y gamma? Rafael Casanova nos dice, modificando la saturación y aumentando la temperatura, ¿sería posible formar cristales de gran tamaño en un laboratorio? Sí, los cristales de selenita, o sea, todos los cristales que nosotros vemos en la naturaleza se pueden crecer en el laboratorio. Yo me dedico a ello, digamos. Yo no solamente estudio los cristales, tengo la habilitación para crecer los cristales. Los cristales de selenita serían técnicamente fáciles de crecer, no hay gran problema. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ponen una disolución de sulfato de calcio, de hidratado, y sobresaturan el sistema, ¿no? Calientan, digamos, sobresaturan el sistema vierten, digamos, esta disolución ya casi transparente, ¿no? Digamos, en un recipiente, digamos, donde se tiene este hielo, este material de poliuretano, y lo tapan y que se vaya evaporando lentamente, al final de varias semanas o meses van a tener ustedes cristales de selenita, ¿no? Simplemente, ahora, si ustedes esto lo destapan y hacen que se evapore rápidamente, van a tener cristales muy pequeñitos también de selenita, ¿no? Pero si ustedes lo quieren hacer ya desde el punto de vista, digamos, científico y muy controlado, pues habría que irse al laboratorio, poner iones de sulfato, calcio juntos, y la temperatura de 58 grados centígrados, y poder hacer técnicas de evaporación de disolvente lenta, poder hacer los cristales, digamos, por diferencias, bajar la temperatura, etcétera. Podrían tener ustedes cristales muy hermosos de selenita, ¿no? No hay ningún problema, solamente controlando los parámetros físicos y químicos se pueden crecer. Y desde luego, conociendo técnicas de crecimiento de cristales, que la más fácil es la evaporación lenta, ¿no? Perfecto. Marisela Hernández nos dice, ¿en qué orden de extensión se encuentran las minas existentes? ¿Los cristales de Naica continúan creciendo? ¿Se han modificado o cómo se controlan las condiciones de la mina? Ok, los cristales, como decía, ya se dejaron de crecer cuando se vació la mina. O sea, obvio, ya no hay solución, no hay nada, simplemente dejaron de crecer. Cuando volvieron otra vez a rellenar la mina, entonces los cristales se van a volver a reactivar en su crecimiento. Los que estén, digamos, en proceso de crecimiento van a seguir creciendo y los que ya simplemente
sus caras hayan sido envenenadas por algunos contaminantes del secado, simplemente ya no crecerán, ¿no? Pero simplemente el enriquecimiento de la mina, pues es volverla a rellenar y volverá otra vez a darse el crecimiento de estos cristales, ¿no? No sabemos ya cuándo la mina nuevamente se vuelva a secar, se vuelva a extraer el agua para que podamos verlo. Las visitas son ya más bien desde el punto de vista, digamos, de ver los cristales con supongo que es una ventana de vidrio que protege que esa agua no se vaya hacia el exterior y puedan observar nada más la belleza de esos cristales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlos físicamente y estar sobre ellos, caminar sobre ellos, ¿no? Y quizás fue algo inédito en el año 2000 cuando las visité, ¿no? Pero no sé si vuelvo a tener en mi vida otra oportunidad, a menos en Naica. En Pulpí, seguro. Gracias. Muy bien. Ok, una última, bueno, hay dos preguntas más. Y Tania Montiel nos pregunta, ¿qué libro recomienda revisar para comenzar a estudiar las estructuras cristalinas y sus códigos de nombres? Ok, para, para las personas, digamos, yo no quisiera ser promotor de, digamos, de nombres o títulos de libros porque no creo que corresponda para esta charla, pero cualquier libro de cristalografía y crecimiento de cristales que ustedes busquen en la biblioteca, pues podrían realmente ayudarles. Si quieren realmente tener un libro clásico, digamos, es el Pamplin, es un libro clásico de crecimiento de cristales. Si ustedes ven, por ejemplo, los artículos o el libro, digamos, La magia de los cristales del profesor García Ruiz, está publicado también por él y pueden ahí tener datos, digamos, de entender el crecimiento de cristales. Pero si ustedes quieren entender ya la simetría de los cristales y todo, hay muchos libros, digamos, de cristalografía que ustedes pueden ver en la biblioteca y todos ellos les van a mostrar simplemente los fundamentos de cómo nombrar a los cristales, etcétera, ¿no? Yo publiqué un libro, digamos, que se llama La cristalogénesis biológica, que está publicado en Fomento BUAP. Ya el libro creo que se ha agotado. Tenía, digamos, muchos fundamentos para que los estudiantes de licenciatura pudieran aprender estos principios básicos, ¿no? Pero bueno, hay muchos libros. El mío es uno de varios, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos una mano levantada de Juan García. Juan, si puedes habilitar tu micrófono. Juan García. Ok. Bueno, Armando Rey nos dice, se ha reportado la presencia de granos de polen en las inclusiones con una edad de unos 30,000 años. Al igual se ha determinado con, perdón, aquí no sé qué es, U sobre TH, una edad de 35,000 años. Se ha hablado también de edades de un millón de años. ¿Debemos de descartar esas edades? Perdón, tal vez mencioné mal los datos. Armando Rey, si tienes tu micro, si puedes habilitar tu micrófono y hacer la pregunta. Armando Rey. Creo que tiene inhabilitado su micrófono, ¿no? Sí. No, bueno. No. Bueno, le Ajá. respondo. La respuesta es muy fácil. La cinética del crecimiento, digamos, hace algunos años estaba hecha por técnicas, quizás algunas, llamémosle así, muy clásicas, y daban pie, digamos, a ciertos margen de errores. Las velocidades de crecimiento que se han determinado para estos cristales, digamos, de la mina de Naica, pues han sido determinadas ya científicamente y con equipamiento adecuado, ¿no? Con equipos de microscopía muy específicos. Entonces, pues yo creo lo que ha hecho el profesor García Ruiz, digamos, la gente de la Universidad de Granada, ellos han determinado las velocidades de crecimiento con mucha precisión y se puede calcular, digamos, ya más o menos cuál es el tiempo que llevaron. Si hay inclusiones, digamos, de polen o eso, pues esos son contaminantes que vienen de otro tipo de épocas, entonces quizás fueron capturados en su momento y bueno, podrían caracterizar esa materia orgánica y elucubrar un poco en tiempos, pero la verdad es que, digamos, si ustedes crecen en el laboratorio los cristales en las condiciones óptimas de crecimiento, pues podrían determinar cuál fue la velocidad de crecimiento y la edad de estos cristales de Naica, ¿no? Por eso es que es realmente un hecho inédito que actualmente las publicaciones científicas pues ya tienen datos muy certeros basados en aspectos físico-químicos, ¿no? Y eso es lo que debemos agradecer actualmente, ¿no?
ya no es un arte la cuestión de crecer cristales. Hay una ciencia detrás de ellos y están paradas por aspectos físicos y químicos. Habla Armando Rey, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, adelante, Armando. Mire, el estudio del polen, bueno, encontraron en las inclusiones de polen, en las inclusiones de los cristales, polen que determinaron en los estudios correspondientes que tenía una edad de 30.000 años. Entonces es un poco raro que dentro de los cristales exista ese polen. Por otra parte, el doctor Garofalo, italiano, hizo un estudio de uranio torio y le arrojó una edad de 35.000 años. Hay otra multitud de estudios que hablan de edades diferentes, llegando hasta 1 millón. Entonces yo realmente no sé cómo discernir entre unas cifras y otras. Sí, de todas maneras, yo creo que aquí va a haber una variedad. Si ustedes también estudian inclusiones fluidas en los cristales de Pulpí o en la mina de las espadas o en las del Teniente, seguramente van a tener una variedad de datos, porque los cristales lo que les van a mostrar son las vicisitudes por las cuales pasaron. Entonces, seguramente vamos a tener una variedad. Lo que yo les estoy explicando en esta charla es las mediciones que se hicieron con cierto equipamiento que nos llevan a concluir, digamos, que estos cristales llevaron ese tiempo en años. Podrían variar, digamos, si ustedes usan otras técnicas. De momento, digamos, son las técnicas instrumentales basadas en aspectos físico-químicos que nos han permitido determinar estas edades. Si hay una presencia de polen, es casi curiosamente muy extraño tener una sustancia orgánica ahí metida, ¿no? Podría dar pie a alguna contaminación orgánica de otro tipo, y bueno, quizás por eso da tiempos un poquito más recientes, ¿no? Pero yo creo que eso no tenemos que preocuparnos tanto en ese sentido de decir quién tiene la razón o no, porque simplemente es qué técnica empleó para medir eso, y hay que ver que esa técnica en cristales modernos, digamos, que se haya validado, nos pueda decir si yo en el laboratorio mido los cristales de estándares y me dice perfectamente las velocidades de crecimiento y el tiempo que llevaron de crecer. Y si yo mido un cristal, por ejemplo, de selenita, de otra mina, la que sea, y determino su edad, pues podría yo reclamar que efectivamente la técnica que yo tengo es la más exacta. Lo que yo estoy mostrando simplemente es que existe la posibilidad de hacerlo, y lo que se ha determinado en los laboratorios donde se han llevado a cabo estos estudios, pues son extraordinarias. Lo que muestra nada más es que la velocidad de crecimiento es la velocidad más pequeña que se haya medido, pero no es la gran maravilla solamente, sino es explicar por qué desde el punto de vista físico-químico sí podemos entender por qué los cristales son grandes y son pocos. Y ahí está la explicación físico-química. Es la presencia de la temperatura y el grado de sobresaturación en el cual crecieron. Y ahí está la respuesta más importante desde mi punto de vista. Okay. Muchas gracias, doctor. Creo que los estudios de uranio torio son bastante... No dudo de ellos, no dudo de ellos. Deben ser muy confiables, y yo creo que también debemos creer en ellos. Y yo pensaría que esto solamente es una charla donde podría complementarse en un futuro las aproximaciones de muchos laboratorios, y podríamos quizás llegar a una conclusión de una edad muy precisa, ¿no? Por último, una pregunta. Yo he leído en la prensa, no sé si es cierto, que la mina la han vuelto a inundar. Lo comenté en mi charla, doctor Rey, y está inundada nuevamente, sí. O sea, ya no se puede visitar. Lo comenté en mi charla, no se puede visitar ya. La compañía Peñoles simplemente la cerró para las visitas al público, y ahora solamente son visitas científicas, cuando alguien va a hacer alguna investigación. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, perdón, Raúl. Sí, muchas gracias. Ya es la última pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Adelante. Sí, al contrario. Muchas gracias, doctor. Pues para comentarle que sí hay muchas felicitaciones en el chat de la sesión.